muy buenas tardes. Saludos desde Colombia, muchísimas gracias a las personas que se van uniendo. Gracias por ser y estar en Esplendor Espiritual. Saludos a Estrellita, Francisca, Michelle, Catherine. Bueno, y muchas más que se me escapan. Vamos a esperar unos segunditos mientras se van uniendo. Y quiero empezar por agradecer. Agradecer primero a la Madre Tierra que me sostiene, al Padre Sol que me conecta con la vida, a cada uno de los seres que me ha permitido llegar hasta aquí, a los representantes, a las representantes de mi energía femenina, mi mamá, que ya trascendió, y justo en este mes de marzo cumplía años. Estamos a 2 días de su cumpleaños. Gracias a mis abuelas, tatarabuelas y más atrás. Gracias también a los representantes de mi energía masculina, a mi papá, a abuelos, tatarabuelos y más atrás. Gracias a cada una de ustedes por ser y estar en esta transmisión, por estar en Esplendor Espiritual. Y quiero hacerte una invitación, y es que te relajes, te tomes este tiempo para ti, porque quiero básicamente también ayudarte o facilitarte un espacio de conexión con tu cuerpo y principalmente con tu útero. Entonces te invito a que en la medida de lo posible coloques tus plantas de los pies directamente en el suelo. Si tus piernas están cruzadas, descrúzalas. Si tus brazos están cruzados, descrúzalos. Y disponte a recibir. Y he traído mi tambor porque quiero que me acompañe a cantar una canción que resume muy bien el mensaje que yo te quiero compartir hoy. Es una canción medicina. Te invito a que la repitas y a que seas consciente de que más allá de si cantamos bonito o feo, es tu propia vibración la que también te ayuda a sanar. Entonces te invito a que repitas conmigo esta canción. La canción dice: vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo mi ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo mi ser. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer.
Floritura hermosa, ábrete al placer. Bueno, antes de continuar, quiero que me digas si se está escuchando bien. ¿Me confirmas, por favor, si se está escuchando bien? Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo mi ayer. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Gracias, Mayexi, que me dices que sí se escucha. Limpio mi pasado, vuelvo a florecer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Y es que esta canción contiene 4 frases. La primera frase dice, vientre sagrado, centro de poder. Y es que precisamente nuestro centro es el espacio donde reside nuestro poder personal. El espacio que nos permite crear, que nos permite actuar. Y si las mujeres podemos crear vida, ¿qué será aquello que no podemos crear? Realmente podemos crear todo lo que esté en línea con nuestro corazón. Entonces, la invitación es a que reconozcas tu poder personal. Y si de pronto sientes que ese poder no se está desplegando en su máximo potencial, te preguntes, ¿a quién le has entregado ese poder? Si es que se lo has entregado a alguien, ¿a quién se lo has entregado? Porque eso es lo único que nos aleja y que nos impide desplegar todo nuestro poder. Entonces, recuerda bien esa primera frase, vientre sagrado, centro de poder. La segunda frase dice, tú que guardas las memorias de todo mi ayer. Y realmente eso es lo que te voy a compartir de mi historia, porque fue mucho de lo que descubrí, de todas las memorias que estaban guardadas en mi útero y especialmente en los miomas. ¿Qué guardan los miomas? Cuando tenemos situaciones que nos han causado un impacto emocional fuerte, se guardan en los miomas esas impresiones. Pero también sucede que a veces tenemos una tendencia a guardar esas memorias. Y esa tendencia a guardar esas memorias, entre más guardadas estén, es lo que hace que se generen los miomas, que son en realidad una masa. Las emociones son energía, pero cuando esa energía no fluye, no se ha expresado, esa energía se cristaliza y se vuelve una masa. Y entonces esa masa puede ir creciendo más o menos dependiendo de cuán guardado esté y cuán aferrado esté esa situación en nuestro útero. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Guardan esos miomas impresiones de situaciones fuertes que hemos experimentado en esta vida, y no solamente en esta vida, sino en otras. No sé qué tan claro te resulte, pero la realidad es que nosotros somos energía. Y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquello que nosotros llamamos muerte es solamente un cambio de traje. Y las memorias de los eventos fuertes que hemos experimentado en esas diferentes vidas, si no han sido trabajadas, si no se han expresado, pues se guardan allí también. Y más adelante te contaré un poco más de eso.
¿Qué más hay guardado en nuestro útero? La ciencia dice que los miomas son hereditarios y pues sí, de cierta manera tienen razón. En nuestro útero hay información de nuestros antepasados, de nuestras madres, abuelas y más atrás, de las mujeres de nuestro linaje, de todos esos familiares con los que nosotros nos identificamos. Entonces, eso también está guardado en nuestro útero. Y muy bien lo dice la canción, tú que guardas las memorias de todo mi ayer. Y la siguiente frase dice, limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Y entonces esa frase nos invita a limpiar el pasado. ¿Y qué significa limpiar ese pasado? Significa dejar fluir lo que hay allí guardado. Por acá nos dice Loreli que hace un año le realizaron histerectomía porque tenía 2 miomas. Ahora te cuento cuántos tengo yo. Sí, es que pues generalmente los médicos es lo que recomiendan. Y entonces esa frase de la canción dice, limpio mi pasado, vuelvo a renacer. ¿A qué nos invita? A fluir, a mover eso que está allí guardado. Porque en la medida en que nosotros movamos lo que está guardado en nuestro útero, entonces esas energías se pueden ir liberando. Y lo que sucede también es que en esas situaciones fuertes que hemos experimentado, hay partes de nosotros también. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder rescatar esas partes de nosotros, porque es que ahí está nuestro poder también atrapado. Una parte de nosotros que esté atrapada en un mioma es una parte de nuestro poder también atrapado. Y también la invitación es a purificar eso que estuvo desordenado y desarmónico, entregarlo a la tierra que puede transformarlo. Y eso nos permite volver a renacer. Si ya no tienes tu útero, igual puedes conectarte con tu espacio, con ese espacio energético que está allí. Empezar a sentirlo. Y mirar allí qué descubres y cómo puedes ir recuperando parte de la energía que está en esa zona. Entonces, seguimos a la siguiente frase, la cuarta frase de la canción que dice, floritura hermosa, ábrete al placer. Uno de los síntomas que generan los miomas es a veces emociones variables que no sabemos realmente a qué se deben. En mi caso, por ejemplo, en ocasiones pasaba de la tristeza al enojo y sin que me estuviera ocurriendo algo en especial. Entonces, eso también está ocasionado por esas memorias que están allí guardadas. Cuando nosotros liberamos esas memorias, podemos reconectar nuevamente con nuestra alegría, porque el vientre es el segundo centro de energía. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos unos centros de energía principales. Los principales pues están en todo nuestro eje central. Y el segundo centro se representa como una flor de 6 pétalos. Y cuando permitimos que esa flor se abra, pues vamos a recuperar nuestro poder y nuestra alegría, porque este centro nos conecta también con las sensaciones y nos conecta con la alegría de vivir. Por eso te invito también
a los que se unieron ahora último, que volvamos a cantar la canción, porque esta vibración nos ayuda a sanar. En la medida en que yo me sano, tú te sanas. Y tú también, cuando te sanas, me ayudas a sanar. Y entre todas nos ayudamos a sanar. Porque lo que hay en el útero guardado es una historia de la humanidad. Una historia que viene de culpas, que en muchas ocasiones han sido también acentuadas o promovidas por las religiones, que nos invitan o que nos han enseñado que para aprender, para crecer, tenemos que castigarnos. Y por eso es que nos imponemos muchas veces castigos, porque es importante que comprendas que cada una crea su realidad, cada una crea su universo. Y todas las situaciones las has creado tú, sea que te resulte claro ahora o no. Parte del proceso es comprenderlo, que hemos creado todas las situaciones, ya sea de manera consciente o inconsciente. Lo que sucede es que la mayoría de las veces las creamos desde el inconsciente, entonces por eso no nos damos cuenta. Y las creamos desde el inconsciente porque hay unos programas colectivos en la humanidad que desafortunadamente traen eso, ¿no? Nos enseñan que la culpa, que somos culpables por un pecado original que hubo y que esa culpa nos genera castigo y nosotras mismas nos imponemos castigos. La invitación es a liberarnos de esa culpa y a elegir otra manera de crecer que sea más amable. Que en lugar de crecer con castigos, crezcamos de manera amorosa. Por eso te invito a cantar. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Y bueno, 3 objetivos tiene esta charla. El primero es compartirte mi experiencia para que tú puedas de allí tomar lo que te resuene. El segundo, que es lo que hemos estado haciendo, es facilitarte un espacio para que te conectes con tu cuerpo y en especial con tu útero, porque los miomas nos invitan a eso, a reconectar con nuestro cuerpo. Y tercero, que compartamos también experiencias. Entonces, antes de pasar a contarte mi experiencia, me gustaría que me cuentes también si tienes miomas, qué síntomas has experimentado, qué tratamientos has probado, qué preguntas tienes en este momento. Bueno, mientras van respondiendo, empiezo a contarles cómo fue mi historia. Fue en el año 2017 cuando me diagnosticaron miomatosis gigante. Pero antes de esa fecha, yo no tenía prácticamente síntomas, no los sentía. De hecho, mi hermana le habían hecho histerectomía y pues nada, unos años antes, y yo nunca pensé que yo también tuviera
miomas, nunca me pasó por la mente. Y mi diagnóstico fue algo imprevisto, porque fui a tomarme un hemograma y la hemoglobina me resultó muy bajita. Entonces, ese mismo día me hicieron transfusión de sangre y me empezaron a hacer todos los exámenes porque pues, pensaban que era algo relacionado con un cáncer. Y resulta que al médico se le olvidó, o la práctica ahora tal vez ha cambiado, no hizo como hacían los médicos antes, que lo primero que hacían era un examen físico, sino que me mandaron una cantidad de exámenes que son los que seguramente le envían a los pacientes que sospechan que tienen cáncer. Y bueno, después de todos esos exámenes, se dieron cuenta que yo tenía unos miomas gigantes y que había sido muy fácil sentirlos con solo si me hubieran colocado las manos en el abdomen. Y yo misma tampoco me colocaba las manos en el abdomen, así que yo no me había sentido nada hasta ese momento. Los miomas los miden también así como se miden las semanas de embarazo, y según me dijeron los míos eran como de 6 meses. Entonces estaban bastante grandes, tenía como 6 grandes y otra cantidad de pequeñitos, así que el diagnóstico fue miomatosis gigante con múltiples miomas. Bueno, después de eso, un mes después, hubo una situación fuerte en mi vida, en el tema del trabajo. Y pues también sucedió que por esa época estaba yo haciendo trabajo personal, estaba en un grupo en el que asistía a talleres de trabajo personal. Y ya sabía yo que las enfermedades estaban conectadas con las emociones. Entonces fue una de las razones por las que no quise operarme, porque los médicos pues me dijeron que primero iban a estabilizar mi hemoglobina y luego pues me recomendaban una cirugía. Entonces, pues yo decidí que no quería hacerme cirugía, entonces empecé a probar alternativas. Pues lo primero que empecé fue a sentir mi útero, ¿no? Y bueno, antes de eso, ¿qué pasó con esta situación? Me di cuenta y sí que mis miomas empezaron a crecer más de lo que estaban. Y ya era muy evidente, muchas personas me empezaron a preguntar que si estaba en embarazo y yo ya entonces me preocupaba más porque yo ya me veía mi estómago grandote y la gente también me estaba viendo. Y entonces los síntomas tal vez sí ya se estaban presentando un poco más, irregularidades en la menstruación. Y entonces sí empecé yo a hacer el trabajo, a sentir, colocando mis manos en el útero, y lo primero que empecé a sentir fue enojo. Tenía mucho enojo y obviamente estaba conectado con la situación que estaba viviendo. Y entonces empecé a hacer el trabajo, ¿no? De hablarle a mi útero, porque nosotros podemos conectarnos con las partes de nuestro cuerpo, sentir, hacerles preguntas, hablarles, y realmente nuestro cuerpo responde y nuestro cuerpo reconoce esa vibración. Y más con el trabajo interior que estaba haciendo, que me ayudó también a descubrir muchos de mis programas limitantes. Entonces sí noté alguna mejoría, especialmente en las sensaciones. Ya al final de ese proceso, ya cuando tocaba mi útero no sentía enojo, ya sentía amor. Y sí sentí que bajaron y los síntomas en el proceso, mientras estaba en el proceso, en unos momentos se ponían más fuertes, porque es lo que se llama como la crisis curativa,
cuando estás ya prestándole atención, empiezan a salir memorias que están allí guardadas, entonces los síntomas se hacen notar, la enfermedad se hace notar. Y luego, pues sí, esa época ya empecé a sentir algo diferente en mi útero, entonces pues ya me quedé más tranquila y yo dije, no, pues en realidad ya los síntomas habían mejorado y ya no estaba yo muy preocupada por mi útero. Un tiempo después, justo cuando la pandemia, un mesecito antes, quise entrar a hacer una actividad diferente, a hacer danza árabe. La hice porque quería como estimular más mi creatividad y hacer una práctica diferente a las que ya había hecho antes. Y coincidió luego un periodo de trabajo más profundo a nivel interior. Y entonces empecé a darme cuenta de más memorias que estaban guardadas en mi útero. Y estas memorias estaban relacionadas con historias de otros tiempos, con historias de antepasados. Y pues tuve la oportunidad de conocer con bastante detalle qué había ahí. Las terapias en las que estuve me ayudaron y coincidencialmente esa danza árabe que fui a hacer por hacer algo diferente también me empezó a ayudar a liberar memorias. Y yo pude sentir cómo esas memorias iban liberándose y cómo eso iba coincidiendo con historias que me revelaban en esas terapias a las que yo estaba asistiendo. Que había en mi útero, habían dolores por pérdidas de seres queridos, bebés no nacidos en otros tiempos, por hijos perdidos, familiares con los que me había identificado, enojo por situaciones traumáticas muy fuertes, porque me di cuenta que yo había elegido ser víctima en muchas vidas. Y todas esas memorias estaban allí. Y mira que una de los tratamientos que puedes hacer y que te ayuda mucho es la danza. ¿Por qué? Porque la danza te ayuda a liberar memorias que están en esa zona del vientre. Yo antes había hecho yoga durante muchos años y cuando empecé a danza en las primeras clases, yo no me podía mover prácticamente. Mi abdomen estaba totalmente rígido. No sé si está por ahí mi maestra Ana Milena. Gracias a ella que me ayudó con esos primeros movimientos porque realmente me costaba muchísimo hacer esos movimientos que nos invitan a disociar las diferentes partes del cuerpo, a mover el vientre, a mover la cadera, a mover las piernas, todo lo que está relacionado con nuestros primeros centros de energía, es los centros que nos conectan con las raíces. Y en las raíces están también nuestros ancestros. Y bueno, muchísimas memorias se fueron liberando en esa etapa. Y pues como se liberaron mis memorias, entonces hubo un momento también en el que los síntomas se pusieron fuertes. En mi caso no era mucho dolor, pero sí eran sangrados fuertes, muy abundantes. Y hubo un momento en que fue tan fuerte que yo dije, uy, tengo que hacer algo porque esto ya no, así no puedo seguir. Entonces empecé a buscar diferentes alternativas y me encontré la medicina tradicional china. Precisamente encontré una doctora graduada en la medicina occidental que nosotros conocemos, pero su especialización la había hecho en la medicina tradicional china.
La medicina tradicional china nos hace unas recomendaciones en el tema de la alimentación y también unas terapias. Esas terapias pues son básicamente acupuntura, terapia neural, moxibustión, que consiste en colocarte calor en diferentes partes del cuerpo. Y esto me ayudó muchísimo a aliviar los síntomas. En menos de un mes, esos síntomas prácticamente se me habían quitado. Y en menos de 6 meses yo había disminuido mi peso en aproximadamente 10 kilos. Yo era muy delgada, no necesitaba bajar de peso. Pero para las personas que quieren perder peso o requieren perder peso, es una magnífica terapia. ¿Y por qué la alimentación? Mira, yo llevo ya casi 20 años de ser vegetariana, pero hice unos ajustes, porque la alimentación, hay alimentos que hacen que las células crezcan más. Los miomas son células que crecen de manera desordenada y los alimentos que generan esa inflamación pues hacen que crezcan más. Entonces, reducir, por ejemplo, alimentos como los azúcares procesados, el trigo, la leche, eso ayuda muchísimo. Pero también es reducir el estrés que colocas en tu cuerpo mediante la alimentación. En mi caso, pues, como mi alimentación era vegetariana, ha sido vegetariana, pues por ese lado no tenía tanto, pero si comes muchísima carne, y especialmente de animales que han sido sometidos a mucho estrés, cuando los van a matar, cuando los van a sacrificar, ese estrés, esa energía que también se pasa a nuestro cuerpo. Ese estrés también se pasa a la leche de estos animales. Igual ocurre con los pollos que sí han sido maltratados en su proceso. Entonces, todo ese estrés que estás comiendo se pasa a tu cuerpo. Y es entender que ese estrés no solamente genera los miomas en el útero, sino que daña otros órganos. Y es que el hígado se ve afectado, también el páncreas. Yo no he sido muy comedora de grasas y fritos y todo eso. Y sí, mi hígado tenía tendencia a ser hígado graso. ¿Qué hice? Incorporé alimentos que me ayudaran a relajar también mi sistema nervioso y en general todos los órganos. Esos alimentos son los que tienen magnesio y ese magnesio está en los vegetales de hoja verde. Hay un batido que te quiero recomendar, un batido que yo empecé a hacer todos los días y todavía lo sigo tomando. Es un batido de manzana con apio, con espinaca, le pones limón, le puedes poner perejil también. Y ese batido ayuda a eliminar muchas toxinas que están en tu hígado, y si tu hígado no funciona bien, pues las otras partes de tu cuerpo no van a funcionar bien. Y ese te ayuda a relajar todo tu sistema, ¿sí? Porque lo que necesita nuestro útero también es relajar todo ese estrés que está allí guardado, porque todas esas situaciones traumáticas son puro estrés guardado. Y coincide con lo que dice la literatura, ¿no? Que es un desequilibrio hormonal el que también produce los miomas. Pero es que, según lo que he leído, también el estrés hace que se produzca el desequilibrio hormonal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos cambios en la alimentación,
podemos tener muchísimos mejores resultados. En la medicina tradicional china recomiendan también unos suplementos dietarios, ¿no? Unos suplementos alimenticios. Entonces este magnesio te lo puede dar en pastas, te pueden dar también la cúrcuma, es un alimento antiinflamatorio, la combinas con pimienta para que el organismo la pueda digerir y ayuda muchísimo. También la incluí en mi dieta. Eso es otro que lo dan como suplemento dietario. Entonces, realmente a mí la medicina tradicional china me sirvió muchísimo. Y he encontrado que hay estudios que dicen que realmente se notan o han sido muy notables el alivio en los síntomas con esta medicina. Te la recomiendo porque a mí me sirvió y también he leído acerca de estudios que refieren bastante mejoría en los síntomas de los miomas con esta medicina. Entonces es una de las cosas que te ayuda muchísimo a aliviar los síntomas, porque entiendo algo que nos lleva de pronto a las mujeres a hacer la cirugía es el tener que lidiar con esos síntomas, porque a veces son muy fuertes. Pero la idea es que entiendas que hay opciones y esas opciones realmente funcionan. Yo hice el tratamiento con esa medicina y noté bastante mejoría. Y al mismo tiempo, yo seguí haciendo mi trabajo personal. ¿A qué te invita ese trabajo personal? A descubrir los programas limitantes que hay en tu mente, esos patrones que han generado que tú crees esas situaciones que han generado esos miomas, para que puedas liberarlos, porque en últimas estamos aquí en la vida como en una escuela, aprendiendo unas lecciones, y somos nosotros mismos los que nos hemos puesto como lo que yo llamo un traje con muchas limitaciones para aprender. ¿Y cuál es la tarea? Ir a descubrir cuáles son esas limitaciones. Y cuando ya descubrimos y aprendemos, entonces podemos decir, entrego el traje y me reconecto con mi esencia, con lo que realmente soy. Y ese finalmente es el objetivo de esa enfermedad. De diferentes maneras nos ponemos retos que nos ayudan a despertar y a entender para qué estamos aquí. Y la enfermedad es una de ellas que nos hemos inventado como una manera de castigo. Pero también una de las lecciones a aprender es que podemos crecer y podemos evolucionar de otra manera. Y ahí te invito a hacer una elección. A mí me gusta una elección que hice con base en una frase que me encontré, que decía que había sido entregada por un maestro ascendido, y dice: elijo liberar amorosamente todo el sufrimiento al que me aferro y que permanece dentro de mi cuerpo físico, de mi ser, de mi vibración y de mi conciencia. Y es que los miomas son sufrimiento que no quiere soltar. Es normal que la vida nos traiga situaciones dolorosas, pero el sufrimiento se genera cuando queremos seguir allí. Por acá me preguntan que si sigo teniendo miomas. Mira, yo puedo decir que mis miomas han disminuido de tamaño. No he hecho otra ecografía para decir exactamente, pero sí en lo que yo palpo, porque alrededor de mi ombligo era como un bulto, Dios mío, era grandísimo. Ese bulto ya no está. Sigo palpando algo
ya mucho más bajito, pero cada vez siento menos. Y es un proceso de liberar muchísimas capas. Yo sigo en mi proceso de trabajo interior. Sé que son temas de vidas atrás, de muchas vidas atrás, y cada vez sigo liberando. Es liberar el apego. Mi abdomen ha bajado muchísimo, los síntomas ya no están. Y bueno, si no tienes los síntomas y tus miomas están pequeñitos, puedes dejarlos allí hasta que ellos mismos se disuelvan. ¿Por qué? Porque no hacen daño. El tema es cuando crecen, cuando esos dolores lo que te están indicando es algo que tienes allí por resolver, ¿sí? Entonces, en mi caso, esos miomas se han reducido muchísimo, es notorio, la verdad. Yo lo siento, lo palpo, sí palpo algunos. Puedo decir que sí, han reducido enormemente su tamaño, y al reducir su tamaño, redujeron los síntomas y realmente no tengo ningún problema con ellos. ¿Para qué me sirvió conservar mi útero? Primero que todo me ayudó a descubrirme, a conocer más de mí, a descubrir de una cantidad de programas limitantes que estaban en mi inconsciente y que yo no me daba cuenta. Hubo un momento, por ejemplo, en que la terapeuta me decía, ay, es que tú no te quieres sanar. Y yo decía, bueno, ¿cómo así que no me quiero sanar? Todo lo que estoy haciendo para sanarme, ¿cómo me va a decir que no me quiero sanar? Finalmente, pude yo misma sentir que había una parte de mí que quería seguir aferrada a esos dolores. Y yo misma ya pude sacarla de allí. Bueno, por acá me preguntan si ya se pasó por un proceso de cirugía, ¿por dónde empezar para que no crezcan los miomas que quedaron? Eso es muy importante y muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es que para que no crezcan, porque si los miomas vuelven a crecer, fue el caso de mi hermana, ella primero le hicieron miomatosis, o sea que primero le extirparon los miomas y después le volvieron a crecer, y cuando le volvieron a crecer, pues que se hizo la histerectomía. Entonces, cuando tú vas y te extirpas los miomas y no haces tu trabajo interior, entonces, pues, esos miomas van a volver a crecer. ¿Por dónde empezar? Es un proceso de conocerte a ti misma. Precisamente fue el conocer todas mis limitaciones, el poder conocer todos esos programas que yo tenía, lo que me llevó a querer compartir esta experiencia. Porque, bueno, yo estudié ingeniería química y me dedicaba a otras cosas. Siempre me gustó servir, pero el decidir específicamente qué fue cuando me di cuenta cuán ignorante estaba yo de todos los programas inconscientes y limitantes que tenía. Y el poder y el querer ayudar a otras personas a que también lo descubran. Entonces es parte de lo que yo hago. Si nunca has hecho un proceso de trabajo interior, te puedo indicar cómo hacer, por dónde empezar, pero todo tiene que ver con conocerte a ti misma, con empezar a sentir en tu cuerpo. Mira lo que te estoy contando, yo ni siquiera, no me tocaba. ¿Cuánto tiempo, quién sabe cuánto llevaban ahí esos miomas? Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Y realmente, cuando yo estaba ya en esa clínica, sí, llegó una doctora y me fue a tocar y me dijo, ay, parece un bebecito, a ese bulto que yo tenía por ahí por el ombligo. Y sí, ya después yo me lo tocaba y sí, eso parecía, no, es que fue muy chistoso eso que pasó, porque todo el dinero que gastaron haciéndome exámenes, y si solamente me hubieran hecho el examen físico, se habían dado cuenta que lo que tenía era un mundo de miomas en mi útero. Y yo tampoco lo sabía. Entonces ese es el mensaje también, cuánto
se nos olvida sentir nuestro propio cuerpo que nos está mandando mensajes. Entonces ese es el primero. Lo segundo que tienes que hacer es conectar con todo lo que para ti represente movimiento, fluir, porque es que nosotros somos energía y una de las cualidades de la energía es moverse. Y cuando esa energía se queda estancada, pues son como un agua estancada, se pudre o se generan masas. Y en nuestro vientre, nuestro cuerpo es un 75% de agua, la mayor parte de esa agua está en nuestro vientre. Entonces todo lo que sea mover tu vientre, por eso la danza sirve, y específicamente la danza árabe, que te ayuda a mover el vientre, a mover las memorias que están allí. Eso te va sirviendo. El ir a buscar esos programas y esos patrones, porque esos patrones son los que hacen que nos quedemos aferradas a las situaciones que nos pasan. ¿Sí? Entonces es dolorosa la muerte de un ser querido, pero es sufrimiento cuando nos quedamos allí. Y ese sufrimiento es lo que hace que crezcan miomas, porque es que es lo que nos quedamos como que aferrados a ese ser, y tan aferrados que creamos una masa que reemplaza a ese ser que ya partió. Algo que encontré también fue secretos. ¿Secretos de dónde? ¿Qué ha pasado en los sistemas familiares? Antes, sobre todo, se guardaban muchos secretos acerca de las infidelidades, acerca de los hijos ilegítimos, y hay algunos miembros de la familia que hemos elegido guardar esos secretos, y parte de mis miomas también era esos secretos. Entonces eso. ¿De qué me sirvió también conservar mi útero? Mejorar mi conexión con mi cuerpo y con los alimentos. ¿Sí? Es saber que los alimentos nos nutren y nos transfieren muchas de sus propiedades. Por ejemplo, los arándanos, las bayas, todas las que son las bayas, las moras, las fresas. Leía sobre las propiedades de esos alimentos, y es que, por ejemplo, tienen la propiedad de surgir incluso cuando ha habido un incendio. Entonces surgen después de las cenizas, y todas esas propiedades nos las transfieren estos alimentos. Y cuando nosotros consumimos esos alimentos, pues nos ayudan a resurgir de situaciones difíciles. Entonces, esos alimentos también son muy buenos para el tema de los miomas. ¿Qué más aprendí o qué más me permitió? Logré ir recuperando mi poder. Porque esas partes que están allí atrapadas en esos miomas son partes de ti. Y cuando hay partes de ti atrapadas, es parte de tu poder que está allí atrapado. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo he ido recuperando esas partes de mí, he ido recuperando mi poder. Y es que en esencia somos seres divinos. Tú eres un ser divino, yo soy un ser divino. Todos somos seres divinos y podemos hacer cosas maravillosas. Y el ir recuperando esas partes de nosotros nos permite expresar esa divinidad. Entonces es por eso que yo te invito a que, si tienes miomas, realices el trabajo interior a que esa enfermedad te está invitando o te está llamando, ¿sí? Porque si simplemente vas y te cortas o te quitas los miomas, puede pasar lo que nos decían por allí, pueden volver a crecer, y realmente vuelven a crecer, y crecen en un corto tiempo cuando no se ha solucionado lo que hay allí.
Entonces, parte de que a mí esa dieta, esos ajustes en la dieta me sirvieran y me funcionaran tan rápido, fue porque yo estaba al mismo tiempo haciendo mi trabajo interior, ¿sí? Y lo que hace que esos miomas no sigan creciendo es que sigas haciendo ese trabajo interior. La invitación es a que conectes con tu cuerpo y conectes también con la tierra, porque la tierra nos ayuda a transformar lo que está impuro. Imagina que esas situaciones, que en muchos casos han sido traumáticas, están llenas de impurezas y tú las vas a limpiar. Entonces, todas esas impurezas las mandas a la tierra. Y lo que haces es integrar nuevamente esas partes de ti que están atrapadas en los miomas. Y básicamente, pues esto es lo que te quería comentar. Si no has hecho trabajo interior, te invito a que visites mi página www.gloriamomentora.com. Aquí en mi perfil de Instagram encuentras el enlace. Tu primera cita la puedes reservar gratis para decirte cómo te puedo ayudar en tu caso particular. Y si de pronto ya estás en un trabajo interior y sientes que hay muchas situaciones que en tu vida se están repitiendo, entonces también te puedo ayudar a ir muchísimo más profundo, porque he conocido muchísimas herramientas y sé que hay herramientas, de hecho son herramientas ancestrales, que ahorita se está como volviendo a mostrar, se están volviendo a dar a conocer, porque estaban como muy secretas. Y es posible transformar todo. Entonces esos secretos que estaban guardados en mi útero es lo que estoy ahorita haciendo. Esos secretos, más bien transformándolos en compartir esos secretos que están guardados en la medicina ancestral, en las culturas ancestrales, para que muchísimas más mujeres los puedan conocer. Hace 6 años yo no sabía nada de esto. Y ahora sé que hay maneras, que sé que esos dolores que generan los miomas a veces son muy fuertes y generan muchísima incomodidad. Pero también te invito a que reconozcas o a que te des cuenta que se puede tratar los síntomas, que hay terapias que son alternativas, que a veces la ciencia no las reconoce de a mucho, pero sí ya se han hecho estudios que dicen y que ratifican que es significativamente grande la mejoría que se nota en los síntomas con estas terapias. Y yo lo experimenté con la medicina tradicional china. Así que bueno, voy despidiendo este directo. Y una vez más, te invito a cantar. Porque igual cuando sano yo, sanas tú, y entre todas nos vamos sanando. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Recuerda, me puedes visitar en www.gloriamomentora.com y con gusto te acompaño
en tu caso particular si sientes que te puedo ayudar. Gracias por estar en Esplendor Espiritual.